Muy buenas noches, chicos. En esta oportunidad les habla la profesora Andreina Trejo del taller de informática de tercero. Hoy vamos a hablar un poco sobre las etiquetas del lenguaje HTML básico. Recordemos que nuestra guía del lenguaje HTML la tenemos cargada en nuestra aula virtual en la sesión número 4. La misma pues debemos descargarla y pues bueno, vamos a explicar un poco al inicio lo que sería el cómo vamos a manejar la guía. Como siempre les repito, siempre debemos tener identificada nuestra guía en el salón para que la misma pues no se nos pierda, con nombre y apellido. Y bueno, con nuestro resaltador quizás pues resaltar esas partes que de cierta manera nosotros necesitamos tener allí a la memoria para que no se nos olvide la ubicación. Fíjense, nuestra guía pues primeramente tiene una pequeña definición de lo que es el lenguaje HTML, recordando un poco que pues realmente HTML para nosotros viene siendo el lenguaje con el cual está construida todas y cada una de las páginas que vamos a conseguir en internet, pero para quienes sabemos de programación, HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de manejador con el cual más bien pues vamos a modelar lo que sería la forma o el marcado de todos los contenidos que nosotros vamos a subir a la web. Esto quiere decir que nos va a permitir un poco hacer lo que sería la estructura de la información o el formato de lo que nosotros vamos a subir a nuestras páginas web. Llámese contenidos, llámese los objetos de imágenes, los audios, los videos, todo aquello que nosotros pues vamos a montar dentro de lo que sería el diseño de la página web. Seguidamente pues tenemos un poco lo que sería la estructura del cómo se trabaja en HTML. Fíjense que tenemos aquí lo que sería la apertura de etiquetas, tenemos seguidamente lo que sería el atributo, luego tendríamos lo que nosotros llamamos la variable, ¿ok? Que son esos valores que les vamos a colocar a cada uno de los atributos. Estos punticos suspensivos que vemos aquí para nosotros viene siendo el objeto, el contenido, el algo al cual nosotros pues le queremos dar esa característica, ese color, ese tipo de fuente, ese tamaño. Y luego tendríamos lo que sería el cierre de las etiquetas. Ahora, fíjense, nuestra guía está compuesta por una tabla que tiene 3 columnas. La primera de ellas pues nos hace hincapié un poco en lo que es la apertura de la etiqueta, es decir, cómo deben abrir las etiquetas. La segunda columna tendríamos lo que sería para nosotros el cierre de las etiquetas. Importante destacar que no todas las etiquetas abren y cierran, o sea que tenemos que tener mucho cuidado al momento que estemos manejando las mismas. Y por último tendríamos la columna que nos habla un poco sobre lo que queremos hacer. Aquí pues yo les estructuro un poco lo que serían las primeras etiquetas básicas del fichero de HTML, luego tendríamos lo que serían las etiquetas para el atributo del body. Recordemos que body para nosotros viene siendo pues el cuerpo principal de la página. Luego tendríamos las etiquetas de texto, ¿ok? Con las cuales pues vamos a trabajar la parte de contenidos. Luego tendríamos las etiquetas de formato y presentación, un poco las que nos van a permitir darle la forma del alineado, de párrafo, del cuadrito de texto que vamos a utilizar. Luego tendríamos las etiquetas para crear listas, entiéndase listas, lo que nosotros conocemos en un Word como viñetas. Luego tendríamos lo que serían las etiquetas para crear rayas divisoras. Luego tendríamos las etiquetas para crear enlaces o lo que conocemos como hipervínculos, etiquetas para la inserción de imágenes, para los atributos de imágenes. Luego tendríamos las etiquetas para la inserción de tablas y seguidamente tendríamos en nuestra tercera hojita lo que serían las etiquetas para la inserción de música, inserciones de videos y de último un poco de lo que sería la animación de textos en movimientos conocidas como marquesina y por último un poquito de lo que es JavaScript, ¿no? Hacer cuadritos de texto de una manera un poquito más fácil para poder ubicar esos párrafos y esas imágenes que luego en las siguientes clases pues vamos a trabajar. Seguramente te tienes que estar preguntando qué es una etiqueta. Bueno, para nosotros en HTML las etiquetas vienen siendo como aquellas cosas que nos van a permitir darle instrucciones al navegador. Es decir, las etiquetas le van a decir al navegador qué es lo que nosotros queremos que se muestre en la página web. De esta manera, el HTML, que viene siendo como una especie de archivo plano, está construido por códigos, ¿ok? Que son cada una de esas características que nosotros queremos ver dentro de la página web.
Y el navegador lo que va a hacer es traducir esos códigos que los va a transformar para que de esta manera pueda mostrar lo que nosotros le estamos mandando a hacer dentro del código de HTML, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que sería cómo colocar las etiquetas dentro de nuestro editor de texto. Entonces fíjense, vamos a tener a la mano nuestra guía y vamos a abrir al programita que vamos a utilizar este enlace. Recordemos que es Sublime Text. Nos vamos a ir a la opción de nuevo y vamos a generar un nuevo documento. Fíjense, dentro de nuestra guía de HTML ustedes podrán ver que yo les coloqué allí que nuestras primeras etiquetas básicas a utilizar son estas que corresponden al fichero de HTML. Tenemos primero la etiqueta HTML para abrir y cerrar lo que sería el lenguaje que vamos a utilizar, el head que sería para nosotros el encabezado, título y luego lo que sería el body que sería nuestro cuerpo principal de toda la página. Entonces, bueno, procedemos a irnos a nuestro editor y comenzamos a programar las etiquetas. Fíjense que la primera que vamos a colocar es la del lenguaje. HTML se abre, pero también se debe cerrar. ¿Okay? Tenemos la del encabezado. Esa etiqueta abre, pero también se debe cerrar. Dentro del encabezado nosotros vamos a colocar lo que nosotros pues llamamos el título. Esa etiqueta también abre y cierra. ¿Okay? Entre la etiqueta abierta y la etiqueta cerrada del título, pues bueno, colocamos en español como queremos que diga o aparezca en el browser de nuestra página. Podemos colocarle, por ejemplo, inicio. Luego del encabezado, nosotros tendríamos lo que llamamos el body, que sería el cuerpo principal de la página. Y bueno, esa etiqueta abre, pero también se cierra. Ahora fíjense, ya por lo menos colocamos las etiquetas principales y bueno, procedemos a guardar. Nos vamos a archivo, guardar como. Colocaríamos aquí directamente que lo guarde en el escritorio y vamos a llamar esto página 1.html. Es importante recordar que debemos colocar el HTML para que de documento de texto se transforme en una página web. ¿Okay? Le damos a guardar. Y fíjense que nos va a aparecer lo siguiente. El Sublime te va a colocar de color morado o fucsia aquellas que son de cierta manera una etiqueta. De color blanco todo aquello que es para él un objeto y de color verde manzana todos aquellos que para él representan un atributo. ¿Okay? Entonces aquí procedemos a minimizar el editor y vamos a ver que nuestro documento TXT se transforma en una página web. Le damos doble clic para abrirlo en el navegador. ¿Okay? Entonces fíjense que hasta el momento nuestra página no tiene absolutamente nada diseñado como tal, simplemente tienes el título que es el que se llama inicio, que fue el que le colocamos a la página. ¿Okay? Entonces no te apartes porque ahora vamos a empezar a colocarle lo demás. Ok, fíjense, ahora vamos a proceder a colocarle texto a nuestro pequeño ejercicio. Entonces vamos a abrir nuestra guía. Ok, vamos a agarrar el párrafo que tenemos allí como definición, le damos a copiar y ese mismo lo vamos a utilizar para colocarlo en nuestro pequeño y sencillo ejercicio. Le damos a la opción de pegar y colocamos el texto. Fíjense que simplemente estamos colocando el texto sin absolutamente ningún tipo de cualidad ni de ningún atributo. Le damos a la opción de guardar, nos vamos luego a nuestro navegador, le damos a actualizar página y fíjense que simplemente pues va a aparecer el texto en modo predeterminado. Ahora, si nosotros queremos cambiarle el formato, tendríamos que irnos a nuestra guía, ¿okay?, de HTML y
con calma ubicaríamos las etiquetas que nos permiten darle, por ejemplo, tipo de letra, darle el tamaño a la letra, colocarle color a la letra. Entonces fíjense que utilizaríamos la etiqueta font principal, pero lo que vamos a cambiar serían los atributos, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, nos vamos a nuestro editor y colocamos, por ejemplo, lo primero que vamos a cambiar sería el tipo de letra, ¿ok? Colocamos el igual y entre comillitas colocamos el tipo de letra que nosotros queremos utilizar. Vamos a suponer que sea un Arial. Vamos a cambiarle el tamaño. Okay. Vamos a colocarle 6 píxeles en este caso. Y vamos a colocarle ahora lo que sería nuestro color. Vamos a colocarle este color. Cerramos el contenedor. Y luego la etiqueta font se abre, pero la etiqueta font también se cierra, ¿ok? Es importante recordar que si nosotros no cerramos las etiquetas debidamente, pues entonces eso que nosotros queremos colocar como atributo, pues no va a funcionar. Le damos guardar cambios, nos vamos a nuestro navegador y fíjense lo siguiente. Aquí el color cambia. Le estamos colocando el color de letra blanco y obviamente nuestro fondo es de color blanco. Por esa razón vemos como el efecto de que desapareció. ¿Qué tendríamos que tener mucho cuidado cuando estamos programando? Bueno, los colores, el tamaño, ya que eso pues obviamente cambia el diseño del original de lo que nosotros tenemos. Pero entonces aquí en nuestro caso, si nosotros lo cambiamos, ¿ok?, en inglés, cambiamos el color. Bueno, cuando actualizamos vuelve a aparecer el atributo que realmente nosotros le colocamos. Y fíjense que aparece con el tamaño de 6 píxeles y el tipo de letra que nosotros colocamos. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiarle el color de fondo a la página? Vamos a trabajar directamente con aquellas etiquetas que se trabajan con el atributo de lo que sería para nosotros el body. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos un atributo que se llama BGColor, ¿okay? Y le colocamos otro color. Vamos a suponer que le vamos a colocar color de fondo amarillo. Le damos a guardar. Venimos al navegador, actualizamos la página y cambiamos el color de fondo, ¿ok? Repito, cada uno de los atributos que nosotros queramos utilizar, simplemente tendríamos que irnos a nuestra guía HTML e ir ubicando cuáles de ellos son los que queremos implementar dentro del código de HTML, ¿ok? ¿Qué otra cosa le podríamos hacer al texto? Por ejemplo, bueno, profe, a mí me gustaría que mi texto quedara centrado. Entonces, bueno, la etiqueta que nos permite centrar en este caso los objetos sería la etiqueta Center. Esa etiqueta se abre, pero también se cierra. Le damos a la opción de guardar, nos volvemos a ir a nuestro navegador y mandamos a actualizar. Entonces fíjense que todo es fácil. Lo único es que, bueno, debemos definir bien cuáles son los atributos que le queremos colocar. Las etiquetas debemos estar pendientes cuáles abren, cuáles cierran, de qué manera lo tenemos que hacer. Y bueno, cumplir un poco con las instrucciones de la posición en la que estemos colocando las etiquetas, ¿ok? Recordemos que a un mismo objeto le podemos colocar muchos atributos, muchas apariencias, y por obvias razones podríamos llegar a utilizar muchas etiquetas. Debemos tener mucho cuidado de aquellas cuando abrimos y cerramos y el orden en que lo hacemos, ¿ok? Bueno, hasta aquí por lo menos el pequeño ejemplo de cómo podemos hacer para insertar las etiquetas HTML. Nos queda muchísimo trabajo dentro del laboratorio, pero bueno, por lo menos un abreboca de cómo nosotros debemos trabajar lo de las etiquetas del fichero de HTML. Espero que, pues bueno, les haya ayudado un poquito para poder comenzar con todos los ejercicios que tenemos que poner en práctica. Y bueno,
manos a la obra porque ya viene nuestro proyecto final. Chao.